Hola, buenos días y buenas tardes, hasta cualquier parte del mundo donde nos estén acompañando. Estamos en un capítulo más de la serie Mamá Millennial. Les saluda Katia Cifontes de Guerra desde El Salvador. Y este día, junto a nuestra invitada, Esther Esteves, estaremos hablando sobre los comportamientos infantiles. Vamos a ver si se conecta o si ya está lista Esther, y vamos a seguir hablando un poco más sobre el contexto de esta serie. Vamos por acá. Y mientras, pues les comento que la serie Mamá Millennial surge con el objetivo de resaltar el papel de las madres nacidas entre 1981 y 1993 o 94 más o menos. Cuando hablamos de una generación, no se puede hablar de fechas específicas, solamente de características específicas, pero tenemos por ahí un rango cercano. Creo que Esther ya está conectándose, la esperamos y vamos a empezar a transmitir junto a ella. Vamos a ver, Esther. Ya le di por acá a aceptar la solicitud. Dice por aquí que no puede unirse. Vamos a intentar. Voy a enviártela yo, Esther. Y si no, pues vamos a volver a comenzar. Vamos a ver. Estamos intentando transmitir con Esther. Hola, Hola, ahora sí. hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Esther? Bien, bien, muchas gracias. Estaba ahí escuchando tu Bienvenida. presentación. Mm, Bienvenida, excelente. Mira, Bueno, ya. antes de hablar un poquito más sobre ti, estaba dando un contexto de cuál es el objetivo de esta serie Mamá Millennial. Sí, estábamos hablando de, perdón, una generación específica de mujeres nacidas entre 1981 y 1993. Ahora, decía algo, que lo importante acá son las características que tenemos estas mujeres. En este caso, mamás, ¿verdad? Madres. Las características y no tanto el haber nacido en una fecha específica, porque puede ser que algunas nacidas antes del 81 pues tengan estas características que nosotros vamos a tratar de resaltar ahora, y que otras nacidas tal vez más allá del 94, 95, más jovencitas aún, pues también se sientan identificadas más con la generación millennial que con las anteriores, ¿verdad? Las que llamamos pues la generación X, la generación de los boomers, las anteriores, y la generación Z, que es la que nos sigue a nosotros. Entonces, para llevar este contexto, pues la idea es resaltar la maternidad, cómo vivimos nosotras la maternidad, a diferencia de las otras generaciones, y cómo es que nosotras contamos con una mezcla de costumbres old school, pero al mismo tiempo costumbres nuevas, mezcladas con la tecnología, cómo es que pues nosotros nos caracterizamos por haber visto nacer la tecnología y haberla visto evolucionar. A diferencia de la generación Z que nos sigue, que ellos ya son nativos digitales, ellos nacieron ya con todos estos recursos. Sin embargo, nosotras aprendimos a vivir sin estos recursos y hemos aprendido a vivir también con ellos y aplicarlos en la maternidad. Y pues, por supuesto, crecimos con los consejos de las abuelitas. Somos una generación que crecimos con consejos de las abuelitas, de las madres que no tenían el acceso a la información que nosotras tenemos. Y ahora pues nosotras, a diferencia de ellas, que ellas vivían con esos consejos y no se salían de esa línea porque les habían dicho que así era, nosotras tenemos la opción de elegir entre seguir esa línea o escuchar las experiencias de otras madres, que es lo que estamos tratando de hacer acá, escuchar cómo se vive la maternidad y adaptar toda esta información a la que nosotros tenemos acceso ahora de todas partes del mundo gracias al Internet, y aplicarlo, lo que a nosotros nos sirve, lo que a mí como mujer me identifica y me puede servir,
lo que a mi hijo con sus características específicas le puede servir y no solo lo que me están diciendo que tengo que hacer porque así lo hizo mi madre, mi abuela, mi bisabuela y todas las demás. Entonces, para quienes nos van a acompañar, nos están acompañando desde ya, muchas gracias, quienes se vayan uniendo y quienes vayan a escucharnos más adelante. Ese es el contexto de esta serie y la idea, pues por supuesto, es conocer las experiencias de madres, tanto aplicadas a sus propios hijos o profesionales, como es en el caso de Esther, que se dedican también a ayudar a otras madres. Así que pues mientras doy una pequeña introducción ahora tuya y ya pues me callo un ratito para poder darte todo el espacio, pues Esther nos acompaña desde España, ¿verdad? Sí, Y pues aquí estoy. ella es coach de maternidad y se dedica específicamente a ayudar a madres que se sienten desbordadas a disfrutar su maternidad y mejorar los comportamientos de sus peques. ¿Sí? Entonces, con esa breve descripción, pero buenísima, buenísima, porque sé que muchas nos podemos sentir identificadas con esto. Pues te abro este espacio. Esther, bienvenida nuevamente. Muchas Y gracias, pues, Kaila. y pues gracias por atender a ti esta invitación. Y pues cuéntanos, háblanos un poco más Sí. sobre tú, o sea, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué te llevó a crear algo de lo que vamos a estar hablando? ¿Qué te llevó a crear ese método de crianza 3.0? ¿Cómo lo desarrollaste y cuáles fueron los principales desafíos que enfrentaste? Porque este método que tú has creado tiene que ver primero con quién eres tú, cuál es tu historia. Así que Claro. cuéntanos, te cedo la palabra, Esther. Bueno, pues yo, como bien has dicho, no soy una madre, una persona, una chica que creció con los consejos que se daban allí en los 80 a las madres y con eso, ¿no? Tienes que ser una niña buena, tienes que estudiar, tienes que ser aplicada en la escuela y con eso, pues yo crecí. Y de hecho era una niña que yo sentía que no tenía voz, no hablaba, porque las niñas buenas no se quejan, las niñas buenas no escuchan las conversaciones ajenas y preguntan, las niñas buenas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero llegó la adolescencia y eso que tenía yo dentro, que quería contar, quiso salir y con la revolución de hormonas, etcétera, etcétera, y no había aprendido a poner límites, no había aprendido a hacerme escuchar, etcétera, etcétera, pues salió como sale todo en la adolescencia, brutalmente, en explosión. Y así fue como yo empecé a hacerme oír. Y resulta que eso fue mi herramienta principal de comunicación. Cuando me sentía que no me escuchaban, explotaba y gritaba y me volvía loquísima. Entonces, eso, yo sabía que eso luego no lo quería para mis hijos. Como era una niña buena y se me daban bien las matemáticas, acabé estudiando una ingeniería. Y eso que yo en el colegio escribía poesías de que lo bueno que es el lenguaje y lo malo que era la poesía, pero acabé siendo ingeniería. La ingeniería electrónica me llevó al mundo de la programación, al software, y allí descubrí una cosa que se llama metodologías ágiles, que es una manera que empezó como reivindicando el papel del programador, la programadora, de la persona que hay detrás, que no somos robots, y de cómo, bueno, una manera diferente de relacionarse, que no es como una arquitectura, sino darle un papel muy importante. Y a raíz de ahí me empecé a meter más en el tema de las personas, las mentalidades, el cambio de mentalidad. Eh, Se congeló un poco, Esther. No sé si tú me escuchas. Dejé de escucharte por un momento. No sé si solo se congeló pantalla o si te desconectaste. Vamos a ver, vamos a esperar. Vamos a esperar. Creo que sí, entonces se había desconectado. A ver, vamos a tratar de unirnos nuevamente. Estamos transmitiendo
un capítulo más de Mamá Millennial con Esther Esteves. Acá tuvimos nada más un problemita que se desconectó por unos segundos, pero estamos acá escuchándote nuevamente, Esther. Vale, bueno, pero pues en las metodologías ágiles me fui metiendo en personas y acabé haciendo coaching y dije, wow, esta es la solución de todos los problemas. Y llegó mi maternidad, yo estaba ahí como que me creía, pues como todas las madres, súper felices, que pensamos que tenemos todas las herramientas, que lo sabemos todo, y llegó la maternidad y como una ola me arrolló. Y fue allí donde a través del coaching conseguí salir y dije, wow, esto lo necesitamos todas las madres, porque además a mí me pilló en plena pandemia, pleno confinamiento, estábamos encerrados en casa, no podíamos comunicarnos, es que yo no tenía problemas con los consejos de las abuelas y las vecinas porque no podía comunicarme con abuelas y vecinas que estábamos encerrados y me comuniqué a través de las redes sociales, estos grupos de madres, y vi que todo lo que yo había aprendido con el coaching y de mi trabajo en metodologías ágiles podíamos aplicarlo a la maternidad. Y ahí empezó el proyecto Mama Coach y empecé a formarme, a leer todo lo que caía en mis manos y descubrí lo que era mi propósito, que era ese cuidar la maternidad, aprender más de la maternidad para que todas las mujeres, todas las madres podamos disfrutar de la maternidad como merecemos y como bueno, que es lo bonito. No, Y así fue pues como surgió el proyecto. Sí. así fue como surgió, ¿no? Y qué excelente porque fíjate, yo tengo precisamente un proyecto que consiste extra de esto, de las series, que es empoderamiento, porque un proyecto es el empoderamiento de madres, pero también tengo un proyecto que es precisamente ayudarles a mujeres a encontrar su propósito de vida y llegar, o sea, encontrar su emprendimiento basado al propósito de vida. Y es muy lindo escuchar testimonios como el tuyo y experiencias como la tuya, que tú me dices, bueno, sí, es que pues yo estudié en ingeniería, pero ahora estoy orientando a madres, estoy ayudando a otras madres a vivir la maternidad y con esto me está yendo bien. ¿Por qué? Porque muchas mujeres están ahora, en este momento, frustradas porque la carrera universitaria no era nada que ver al final con lo que querían, o sí era lo que querían, pero no encontraron el lugar perfecto en que ubicarse, no han encontrado su propósito. Y al final, pues, escucharte, decir, yo encontré el mío y lo encontré en la pandemia, como muchas nos pasó, gracias a Dios, digo yo, porque fue un momento por lo menos de detenerse, o sea, de hacer un alto que tal vez no habíamos hecho en otro momento a pesar de todas las cosas tristes que pasaron, pero que hicimos un alto para poder encontrarnos a nosotras mismas, para poder crecer como personas y sobre todo pues que ese crecimiento personal ahora sea en beneficio también de otras mujeres. Ahora, Esther, esto cuando me dices ayudar a otras mujeres, ayudar a que vivan su maternidad, a que la disfruten, por supuesto nos lleva el mensaje de que muchas, como tú decías, veníamos con una idea o nos habían hecho creer pues, que la maternidad solamente era algo como lo ves en los anuncios de detergentes, como lo ves en los anuncios de pañales y bueno, solo lo bonito, ¿verdad? O sea, como romantizar demasiado la maternidad y no nos cuentan todas las dificultades que han tenido que pasar precisamente por lo que tú mencionabas al principio, porque nos dijeron no tenías que hablar, si eres una niña buena, no te quejas, si eres una niña buena, pues solamente sigues las reglas. Entonces, por supuesto, llegas a tu edad adulta y entonces no te quejas del matrimonio, llegas a tu edad adulta y entonces si no te vas a quejar de ser mamá porque primero la misma conciencia te hace sentir culpable de quejarte si algo no te gusta de la maternidad o del momento que estás pasando. Y pues esto te lleva a decir, no, pues que es cierto, hay muchas mujeres que no le están disfrutando como se debe y no porque nos estemos quejando del niño o de la niña específicamente, no de los niños, sino de la forma en la que estamos viviendo ese momento en el que las cosas no nos están funcionando como nosotros creeríamos. Y esto, por supuesto, nos lleva a un desborde emocional que esas emociones se transmiten a los niños con sus
propias emociones también. Y por supuesto, los niños no están preparados para gestionarlas, para controlarlas. Se va desarrollando esto con el tiempo, pero si nosotras como adultas no las controlamos, que nosotras sí somos las que debemos y tenemos la responsabilidad de hacerlo, pues se hace un completo desorden. O sea, mamá desbordada, hijos desbordados, hogar, o sea, todo Claro. desbordado. Entonces, Se han juntado muchos factores, efectivamente. Uno de los más importantes es lo que hemos estado comentando, en el que no sabíamos cómo hacerlo, pero también viene mucho de un cambio de mentalidad, ¿no? Ya en el siglo pasado cambiamos la mentalidad y dijimos, oye, no, las mujeres también tienen derecho a votar, sufragio universal. Oye, no, las personas, los negros también tienen derechos iguales que nosotros, ¿no? Sí, sin embargo, nosotros nos criamos con una mentalidad en la que los niños y las niñas todavía no tenían esos derechos, no eran considerados personas, y métodos como el pegar, el dejar llorar o aislar, ¿no? Vete a tu cuarto y hasta que no te calmes no vuelves, ¿no? Que para una persona adulta no tendrías ese comportamiento, no te parecería, ¿pero a dónde vas? Sí son válidos para niños. Entonces, hemos perdido esa manera, ¿no? Esa idea de que en generación en generación vamos haciéndolo igual, y hay como un salto de no, pero es que yo no lo puedo hacer igual porque no lo, no lo encuentro, no lo veo bien, ¿no? Igual que también estamos adaptándonos con el tema del machismo, de esto sí, esto no, o el racismo, esto es microracismo, esto no sé qué, porque todavía no es algo que venga de herencia, que sepamos hacerlo, sino es una nueva manera de hacerlo. Con el tema de los niños porque no saben, a nosotros nos han enseñado gestión emocional y tenemos que enseñar gestión emocional. Es como, ¡guau! ¿Y ahora qué hago, no? Pues quizá el primer paso, bueno, yo lo creo. No lo hemos terminado. No lo hemos terminado de lograr nosotras. Vamos nosotras a aprender esa gestión, vamos a curar esa niña interior que teníamos. Y además es que es muy característico, yo creo, que de esta generación, ¿no? Es que no me vale lo que traigo en la mochila y tengo que cambiarla, pero no sé cómo. Exacto. Y justamente eso que acabas de mencionar es lo que yo te iba a decir. O sea, es una característica, o es precisamente nuestra generación la que ha hecho ese rompimiento. Ha sido esta generación la más preocupada por resolver estos problemas y por atender estos asuntos. O sea, ¿por qué? Porque no, a las generaciones anteriores no se les había dado preocuparse, porque simplemente pues aprendieron que así era y así estaba bien. Entonces ha sido una verdadera revolución creer en eso. Entonces, ¿qué papel juegan las emociones en el comportamiento de los niños? Ya pues con este contexto que mencionábamos, y cómo pueden las madres trabajar en sus propias emociones para mejorar la relación con sus hijos e hijas. Eso, para que pues quienes nos escuchan, otras madres, por supuesto que en algún momento se identifiquen con lo que nosotros estamos conversando en este momento, pueden decir, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, en primer lugar, los peques de 0 a 6, 7 años son completamente emocionales. Entonces, si no entendemos las emociones, estamos hablando idiomas distintos. Y lo más importante que yo creo que puedes hacer es considerar que las emociones no son buenas y malas. No hay emociones malas. Llorar no es malo, estar triste no es malo. Nos ayuda, ¿no? Cuando nos ayuda a superar el duelo. Las personas que han tenido una pérdida familiar y no se ponen tristes, tú lo ves y dices, aquí falla algo. Tienes que pasar ese duelo, esa tristeza, ese meterte hacia adentro para luego poder aceptar el duelo y poder salir y aprender de la experiencia. La rabia, el enfado, ¿no? Porque eran ¿no? Lo que he contado antes, porque eran mis explosiones, porque yo necesitaba decir algo, yo necesitaba hacerme sentir respetada y no podía. Y mi rabia es como, Esther, tienes que hacer algo. Y si no lo haces de una manera más asertiva, pues lo harás de una manera explosiva, pero necesitas hacerte respetar porque tú eres la persona más importante para ti, ¿no? Entonces, aprendiendo que las emociones nos quieren decir algo, aprendamos el lenguaje de las emociones. Y luego es más, ¿no? Yo a mis alumnos lo explico alguna vez, incluso podemos usar las emociones a nuestro favor.
¿no? Si, por ejemplo, hay un ejemplo que pongo, nos cuesta que los niños se pongan a hacer deberes porque vienen del cole, no sé qué, y están súper hasta arriba. Y nos gusta tener un ratito de conversar con los abuelos. Y cuando ese ratito bueno, se acaba, pues se ponen un poquito tristes. Digo, bueno, pues podemos utilizar eso. Después del cole ponemos a hablar con los abuelos y cuando estén un poquito así más de relajados, pues a lo mejor es el momento de ponernos a hacer los deberes. Y no después de ver la tele, que están ahí, súper exaltados, ¿no? Pues intentando usar las emociones a nuestro favor, pues podemos hacer que las cosas vayan pues más fluidas. Hay gente que usa eso, la tristeza o el enfado, para poderse meter en un estado meditativo o de concentración. Bueno, pues mm, podemos eso, ¿no? Usar estas emociones a nuestro favor. Y con respecto a lo que me decías, ¿y cómo yo como madre puedo hacerlo? Bueno, pues en medio de la maternidad es todo muy complicado, eso hay que reconocerlo. Y a veces dices, es que no tengo tiempo para nada, pero tienes que cuidarte tú, mamá, tienes que cuidarte y empieza por cuidar a esa niña interior que tienes, esa niña que está herida, que no pudo hablar, que no se pudo expresar, porque cuando tu peque o no se exprese o se exprese demasiado, a ti te va a tocar un botón que te vas a sentir y vas a reaccionar, ya sea vas a explotar, vas a querer culpar, vas a querer escapar o vas a guardártelo dentro con luego las consecuencias que tienen, pero eso te va a afectar. Entonces, cuanto antes sanes esa herida, ¿no? Como cuando tenemos una herida, pues cuando abiertas y te tocas ahí, te rozas, enseguida te molesta. Pues con las heridas emocionales también pasa igual. Cuanto antes las curemos, antes podemos estar en una serenidad para poder afrontar y poder empatizar con los peques sin que me duele, sin meter los huevos, ¿no? Sin mis propias heridas. Bueno, se O sea puede. que al final, o sea que al final, Esther, sería como, así como podemos utilizar esas emociones de los niños, el ejemplo que ponías de las tareas, buscar un momento en el que naturalmente ellos bajan esa energía para buscarles ese momento tranquilo. Lo mismo podemos hacer con nosotros, o sea, identificar cuáles son esos momentos, Uh-huh. pero la diferencia es que como adultas, como madres, ya no es que alguien más pues, va a ser responsable de ocupar nuestras emociones, Claro. sino nosotras mismas hacernos responsables y decir, aprender a identificar. Bueno, cuando yo vengo del trabajo, me siento de esta forma, es buen momento para, ¿sí? Y no es Claro, buen momento para, ¿sí? por supuesto. Identificarnos, ¿por qué? Porque si no, pues, si nosotros hacemos algo que en vez de mejorar esa emoción, o sea, nos va a Uh-huh. hacer sentir mal, no nos va a Sí. sentir no nos va a hacer sentir en equilibrio, por supuesto, no, ahí es donde las cosas se van descontrolando y donde nos vamos Sí, desbordando, sí. que es la palabra que tú utilizas. Además, has usado el ejemplo típico que es cuando volvemos del trabajo, que normalmente hemos tenido un día o he tenido la charla con mi jefe o me ha ocurrido no sé qué o he venido en el atasco y lo que suele ser un momento como de mucha tensión y llegamos a casa, los peques pues no quieren, como siempre, no se quieren bañar, no se quieren cenar, quieren ver la tele, no quieren acostarse y es más probable que nosotros estemos en un estado ya más de tensión y estallemos, ¿no? Que suele ser lo más típico, lo más espectacular, ¿no? Lo de los estallidos, ¿no? Sí. Y acabamos gritando y nos quedamos sin herramientas. Entonces, en ese caso sí que suelo aconsejar pues, a las madres con las que trabajo de identifica cuáles son tus gatillos, ¿no? Es pues si el día que he hablado con el jefe, aunque sea vete a tomar un café con tu amiga, llega media hora más tarde a casa, pero baja esa tensión. Uh-huh. Vete con esa, perdón, esa persona vitamina, como diría Marian Rojas Estapé, ¿no? Para que te cambies tu estado, porque si no vas a llegar a casa y vas a hacer algo de lo que luego no te va a gustar y vas a sentir culpa y al final, pues
es un círculo vicioso, y luego al día siguiente vas a estar más blandita, le vas a dejar que hagan lo que quieran, y eso al final para los peques es como malo porque, y a ver, no Confuso. entiendo nada. O sea, a veces hago una cosa, me gritas, otras veces hago la misma cosa, no pasa nada, y Sí. entonces, claro, esa falta de continuidad, ¿no? Pues no saben cómo actuar. Y como todo, si tienes una señal que te dice que pase y una señal que dice que no pase, al final, ¿qué haces? Lo que a mí mejor me beneficie. Si tengo que pasar, paso. Y si no tengo que pasar, no paso, ¿no? Con los Claro. peques igual. Ante reglas claras, pues dice, pues yo sigo mi instinto, que son todo instinto, y claro, no suelen aceptar. Y así igual, ¿no? Pues si va a venir Claro. tu suegra que te toca los botones, pues dices, mira, vale, yo acepto ir con mi suegra, pero antes me voy a ir al spa o voy a pintarme las uñas porque me apetece, que eso me va a hacer que esté en un estado más zen, más calmada y luego pueda estar con una sonrisa con mi suegra y aceptarla de una manera mejor. Digo la suegra, pero otras veces es la madre, puede ser lo que sea, ¿no? Cuando sabes que tienes una situación de tensión, que es más propenso a desencadenar ese conflicto, digo, pues voy a utilizar estas cosas que me ayudan a ponerme en un estado más relajado, de mejor humor, y las voy a juntar, en la O sea, medida de ¿qué lo que se pueda, sería? claro. Sería hacer lo contrario, esas personas que tú ya sabes que son lo contrario a una persona vitamina, o sea, esas personas que ya tú sabes que es un Sí, detonante, pero volvemos a lo mismo, el tener ya identificado cuáles son los recursos que te sirven para volverte claro. a ese equilibrio. Y tú mencionabas algo precisamente que es lo que quiero preguntarte, a ese estado más zen. O sea, por supuesto, en el camino de la paz interior hay muchas vías. Cada madre pues busca según sus creencias, a veces según su religión, según su propia experiencia, lo que le ha llevado a ver si algo le ha funcionado, si no le ha funcionado, lo deja, y pues así. Entonces, ¿cómo defines tú a una madre zen, ya que lo mencionabas? ¿Cómo es una madre zen? Bueno, ¿Y crees que es posible lograr esa tranquilidad sí. y ese equilibrio emocional en todas las madres? Sí, sí, es posible. A ver, para mí una madre zen es una madre que en un conflicto o sea, no se implica emocionalmente, no se siente y se mete dentro del conflicto, ¿no? Sería como, en una metáfora, el negociador, ¿no? Que está desde fuera y habla y dice, pero no saca la pistola y te dispara si no le gusta lo que dices, ¿no? Sino que permanece más neutral. Y tienes, claro, porque al final, por ejemplo, la rabia es una emoción de supervivencia y lo que hace es que apaga muchos de nuestros sistemas para potenciar pues las piernas, el salir corriendo, la fuerza, ¿no? Lo que necesitamos en un momento de que viene un león y tengo que hacer algo ahí porque si no, pues me ataca, ¿no? Y entonces, si estamos enfadadas, pues no tenemos nuestro cerebro al 100%. Necesitamos estar en un modo de calma, en un modo, tampoco hace falta así ser una yogi ahí o un medio Buda, sino estar en una parte calmada en la que tengas todo tu cerebro, toda tu mente racional al 100 y que puedas pensar una estrategia, otra, empatizar o no empatizar. Dejamos de escucharte nuevamente, Esther. Igual, te Ay, esperamos por acá. Dejamos, ¿ya he vuelto? dejamos, Ay, ahora sí, ahora sí, pues no sé qué ha pasado. Porque aquí ahora no ha salido sí, mensaje ni 2 segundos. nada. ¿Sí? No, solo, bueno, quedó como un círculo en medio mientras cargaba, pero solamente Mm. fueron quizás como 5 segundos que dejamos de escuchar. Ah, bueno, ay, pues lo siento, será la cobertura o que le está dando No, demasiado calor sí, al sol al móvil. creo que es un creo que es un tema de la, sí, de la Mm. señal. Bueno, Pero no, nos comentabas precisamente, o sea, de lograr ese estado mm. de tranquilidad, de equilibrio. Sí, realmente es un estado, pues como podemos estar tú y yo ahora, no es un estado especialmente que digas, no, tengo que meditar y me tengo que meter 3 horas, no, sino es un estado de relajación en el que tengas
tu cerebro a pleno rendimiento y que puedas actuar y que puedas empatizar y que no te puedas sentir, ¿no? Que te están tocando esa herida, como he dicho. Y para ello lo que tienes que hacer es protegerte, las heridas que puedas tener, sacarlas de la ecuación. Esto no va conmigo, ¿no? Si yo ahora te digo que tienes una camiseta de puntos, no vas a explotar porque dices, ah, pues sí, pues te puede gustar, no, pero oye, pues es tu opinión, no sé qué, no, estás en un estado normal. Pero si yo toco tu herida, lo que sea, pero es que esta camiseta es lo que, ya puede que te metas en ese momento. Entonces es sanar, ¿no? Cubrir todas las heridas, así un poco, protegerlas para que no, que digas lo que me digas, hagas lo que hagas, no vaya yo a reaccionar con respecto a lo que me has dicho o lo que me has hecho. Porque una cosa muy bonita que tiene la familia es que a mí me gusta decir que son como nuestros maestros, nos enseñan a, a curar esas heridas. ¿Y cómo lo hacen? Tocando ahí en lo que más nos duele. Hablaba con una chica el otro día, me decía, es que mi hijo no sé qué, no sé cuántos, y dice, pero es que yo soy igual. Y yo, pues precisamente eso es lo que está pasando, que a ti te está afectando porque tú eras igual y entonces te estás encontrando con tu mini yo aquí en otra versión y es lo que hace que a ti te dé esa reacción y te va a ayudar a trabajar, porque te va a ayudar a empatizar contigo, te va a ayudar a sacar las herramientas, ¿no? Tú también puedes sacar, ¿no? O sea, si yo era así, ¿cómo me hubiera gustado a mí que me hubieran tratado? Bueno, pues eso me lo traigo y así es como trato a mi hijo. Al final. Mira qué bonito mensaje. Qué bonito Ujú, mensaje realmente. De verdad que espero yo que este mensaje pueda llegar a muchas otras mujeres, ujú, ya sea pues en video más adelante en Spotify como pues suelo compartirlo, porque es algo tan real. O sea, generalmente es la misma familia la que te toca esos puntos, ujú, pero importante lo que acabas de mencionar. Eso, cuando te das cuenta que es precisamente porque estás viendo un espejo, que es precisamente porque tú dices, bueno, yo era así, ujú. ¿cómo me hubiera gustado que resolvieran ese problema conmigo? ¿Cómo me hubiera gustado que me trataran a mí? Ahí ya estás dando apertura a sanar y estás dando apertura a solucionar no solamente el momento que estás viviendo con tus hijos, estás Ujú. solucionando, estás sanando también Sí. esa niña interior que todavía pues tenía esa herida. Y ahí es donde surge pues eso interesante de decir, bueno, no, pero si afuera en el trabajo es una persona súper calmada, pero si pues con los vecinos ella es muy amable, si con otras personas, si como jefa es lo máximo y qué persona tan atenta, qué persona tan amable, pero la familia muchas veces no opina lo mismo. Ujú. ¿Por qué? Sí, Porque es precisamente ahí donde te tocan la llaga, como tú lo acabas de mencionar. claro. Ahora, pero lindo lo que tú dices, eso, para que te pueda ayudar a trabajarlo y a sanarlo. No solo identificar para decir, es que me llevo mal con mi hermana, con mi hermano, con mi esposo, con mi esposa, Mm, con mi mamá, porque somos iguales. Y chocamos porque somos iguales. O sea, y llegar y quedarse allí. Y de decir, no nos llevamos bien porque somos iguales. ujú, Porque me veo en el espejo cuando estoy hablando con ella y cerrar la puerta ahí. No, o sea, lo identificaste, bueno, trabajarlo. ujú. Eso es lo ideal, por supuesto. Ahora, en ese acompañamiento que tú realizas Sí, a esas madres para decir, permítame que oye, decir, dime, ¿no? dime. Que antes la pregunta, que el hecho de que tú puedas trabajarlo como adulto nos da a las madres una muy buena noticia y es que se van a producir heridas en tus hijos y tus hijas, hagas lo que hagas, pero oye, lo bueno es que vas a tener un montón de oportunidades, ellos van a tener un montón de oportunidades para sanarla, ya sea en la infancia, en la preadolescencia, la adolescencia tardía o ya en la adultez. Así que, bueno, eso quita presión, o sea, se van a producir pues porque el cerebro de los niños es inmaduro y interpretan las cosas, pues, desgraciadamente no siempre las interpretan adecuadamente y eso puede generar esas heridas. Pero oye, se puede sanar, no es irreversible, no es para O toda sea, la vida. Así que.
buenas Van a noticias. ver, o sea, claro, y es una buena noticia y sí, aparte de aclararlo, sí es muy bueno saberlo, ¿sabes por qué? Porque lo que tú dices, van a haber heridas siempre, o sea, vas a evitar, vas a sanar, vas a trabajar en ti como mujer, como madre, pero no vas a poder evitar causar heridas siempre. Ahora, el detalle es que, bueno, van a ser otras, probablemente, o las mismas que quizás no logres evitar del todo, pero que eso ya no puedes hacer, ¿qué? Ya no está en tus manos evitarlo. O sea, en tus manos es trabajar en ti. ¿Por qué es importante decir esto? Y justamente con lo que decías tú, es una buena noticia, porque tampoco debe llevarnos esto a la culpabilidad. O sea, Exacto. van a haber heridas inevitables, pero no nos debe llevar a la culpabilidad, porque al final van a ser nuestros hijos en las etapas que tú mencionas y sobre todo en la etapa adulta, cuando ya se logra una mayor comprensión, ya va a ser responsabilidad de ellos también intentar sanar. Nosotras solamente podemos orientarles, guiarles a que, bueno, tienen que trabajar en ellos mismos también, a no dejar esas heridas simplemente sin sanar. Así que pues eso es sumamente importante mencionarlo. Y pues decía, en ese acompañamiento que tú realizas con otras madres ayudándolas, ¿cuál es el éxito de ese acompañamiento que tú has visto? ¿Cuáles son algunos de esos logros más importantes o más significativos que tú has visto en tus clientes? Bueno, pues al final cada una tenemos nuestra situación, ¿no? Yo pues tengo, bueno, por ejemplo, Cristina, una ejecutiva que me encanta su caso porque ahora es como una madre, yo lo llamo madre juguetona, ¿no? Porque me encanta porque tiene un peque de 3 años y anticipa cuando ve que va a haber una rabieta, usa el humor y el juego para prevenir esa rabieta, ¿no? Luego también utiliza también los juegos a la hora, el tren de los dientes para a la hora de irse a dormir, ¿no? Ha cogido los momentos más conflictivos de que había en su maternidad y bueno, pues vamos a ver cómo puedo hacerlo con juego, con diversión, de una manera diferente. Y a mí, por ejemplo, eso me encanta. Luego, pues otra chica, Carolina, que ella pues tiene una peque con problemas y vivía súper saturadísima. Y lo que no parece mucho, puede no parecer mucho, pero es increíble el ver cómo ella ha dicho, hey, no, que tengo que parar, que voy a explotar. Y entonces, ¿quién va a cuidar de mi hija, no? Y entonces ha aprendido a parar y a cuidarse y a ponerse ella por delante y dices, vamos, vaya chorrada, pero es que en la maternidad es importantísimo y sobre todo cuando tienes algún peque que tiene algún problema, que te vuelcas todavía más en él o en ella, como este caso. O cosas simplemente del día a día, ¿no? De dejar de que tu peque tardaba 2 horas porque no quería dormirse, a que se tarde 15 minutos y lo acepte rápidamente, o dejar de tener peleas para entrar y salir del baño, que son pequeñas cosas, pero que al final todos los días generan Desgastan. diferente calidad de vida. Al final cada Sí. una tiene lo suyo. Yo ya no exploto, no exploto alguna explosión porque todavía me tengo que terminar de trabajar, pero y de eso, por eso me encanta trabajar con madres porque aprendo un montón y cada día soy mejor madre, ¿no? Gracias a las madres con las que trabajo. Pero pues eso, pero al final de lo que yo explotaba antes a lo que puedo llegar a explotar ahora es como wow, como es otra persona, ¿no? Incluso mi madre, que me decía que no me veía como madre, está como muy sorprendida. Y se lo va diciendo por ahí. Así que, bueno, No, pues diferente. y eso te ayuda a sanar también tu niña, ¿no? Eso Claro. te ayuda a sanar. La opinión de la madre que es tan importante. Pero Sí. imagínate, entonces me llama la atención que justamente acabas de decir, o sea, tú orientas a las maternidades, tú ayudas a encontrar esos recursos, pero oye, esos recursos no se los das tú, esos recursos tú mismo, o sea, tú les ayudas a que según la característica de cada mujer, encuentre en ella misma los recursos que ella tiene para atender según la condición con sus propios hijos, con sus propias características. Claro, porque yo, con lo que acabas de mencionar, de la mamita, de la mamá juguetona, no me lo imagino yo actuando con chistes, pero realmente no sé, o con juegos,
pero no sé si dentro de mí realmente hay está esa parte Ujú. dormida que me podría funcionar y que por supuesto al ver que me funciona la voy a seguir repitiendo. Claro, Puede entonces, ser, sí, porque antiguamente pues estábamos las cosas limitadas y no vivíamos en un entorno que fomentaba la creatividad. Y yo que exacto, cuando trabajaba en las organizaciones, yo hacía una distinción entre consultoría y coaching, basándose en el coaching ontológico, porque la consultoría es que llego yo y te digo lo que tienes que hacer. Y en el coaching me gusta porque es como, no, yo te ayudo a ver tus herramientas, porque ¿quién mejor que tú misma para conocerte a ti y todo el entorno? Me puedes contar un montón de cosas. Podemos estar hablando 3 días enteros y aún así no voy a conocer ni una ínfima parte de cuál es tu contexto. Por eso tú exacto. sacas tus respuestas, yo te ayudo, yo te doy método, te doy técnicas, incluso me preguntas y yo te puedo dar y también pues de tanto trabajar así con madres y estar, ser mi propósito, tengo cierta sensibilidad a ello, digo, pues mira, me inspira que puedes ir por ahí, puede ir por aquí, porque y suele funcionar, ¿no? Pero al final eres tú el que sacas tus herramientas, porque si no, voy a estar contigo toda la vida, todos los días, ¿no? Pues claro. Claro, y mira, y lo lindo de ese acompañamiento es que como lo mencionabas, también tú te vas llenando de recursos y tú vas diciendo qué bonito lo que le Sí. funcionó a ella, a esta Mm. otra, y pues voy a intentarlo yo también conmigo, y te va fortaleciendo más también para que Sí. estas otras estrategias las vayas compartiendo con otras mamás. Y es ahí Sí, donde pues esa se ley vuelve del importante espejo mencionar. nos funciona a todos, también Exacto. a los que somos gente de ayuda. Claro, Uy, y pues importante dejar ese mensaje claro. Por eso, y es parte del objetivo de esta serie, el empoderamiento de las mujeres, el empoderamiento de las madres también, la sororidad, que nos podemos mostrar unas a otras, el saber que la experiencia tuya le puede servir a alguien más, que no estás sola, que somos muchas alrededor del mundo, tal vez compartiendo no iguales experiencias, pero sí parecidas, que podemos encontrar recursos en nosotras mismas, pero que cuando hay un acompañamiento, cuando hay alguien que te orienta, pues esa tarea se vuelve más llevadera. Para ir sí. finalizando, quizás un poco, háblanos de tu proyecto en general y cuál es el proceso del trabajo que tú realizas cuando una madre busca tu ayuda, cómo pueden contactarte, cuáles, bueno, tus redes sociales, yo voy a etiquetarte acá abajo en el post, para que Sí. puedas mencionarlo por más adelante quien escuche, quien vea el video, pueda saber dónde encontrarte. Bueno, pues mi método de trabajo, para así decirlo, tiene una parte de trabajo, vamos a decir, trabajo, de aprendizaje sobre uno misma, de sacar las herramientas a través de sesiones en grupo, porque me gusta mucho este efecto espejo, ¿no? De que tú puedes ver en lo que le ha funcionado a otros te resuena a ti y las conclusiones, ¿no? Los aprendizajes del otro te las llevas tú también. Y trabajando en ese proceso de acompañamiento grupal, en ese círculo de mujeres, de madres. Luego también estoy yo con sesiones individuales y también a través de una comunidad de mujeres inspiradoras. Y la idea es primero trabajarte tú misma, bueno, me sale siempre trabajar, es de conocerte tú misma para ver cuáles son esos disparadores, cuáles son esos recursos que tienes, cómo sacarlos, esas heridas y ver cómo puedes ponerle esa tirita. Después, los comportamientos de los peques. Me gusta decir los que nos preocupan, porque a mí puede que me preocupe que no duerme, pero a ti puede que te preocupe otra cosa, aunque siendo normal, pero a lo mejor, bueno, pues no son, me afectan más. Y entonces diferentes herramientas para llenar su personalidad, ¿no? Y no solo atender a qué es lo que le está ocurriendo, sino ver cuál es la necesidad que está provocando ese comportamiento, cuál es esa necesidad que hace que ese niño tarde 2 horas en querer irse a dormir, qué es lo que está pasando ahí. Y cuando tenemos eso, espera, voy a ver si... No,
Hola, Esther, nos quedamos sin escucharte nuevamente. No sé si igual es la conexión. Estábamos pues ya casi por cerrar este episodio de la serie Mamá Millennial, conversando con Esther Esteves, quien nos acompaña desde España. Ella nos ha hablado comportamientos, sobre los comportamientos infantiles, pero sobre todo de nosotras como madres, cómo podemos abordar esos comportamientos. Esa es la parte más importante que debemos comprender. El hecho de que no es el problema el comportamiento de los niños específicamente, sino cómo nosotros lo vamos a resolver, cómo nosotros lo vamos a abordar, cuáles son los recursos que vamos a encontrar en nosotras mismas como madres para poder resolverlos independientemente de cuál sea la situación que nos esté eh, preocupando en este momento. No sé si Esther va a poder regresar, pero para quienes nos estuvieron acompañando, les agradecemos por haber escuchado este capítulo tan importante, retomando lo que Esther ha conversado con nosotros, nos ha hablado mucho sobre la importancia de saber gestionar nuestras emociones, de saber controlarlas y al mismo tiempo cómo es importante que si nosotros queremos abordar las emociones de nuestros hijos, las primeras en sanar, las primeras en gestionar esas emociones debemos ser nosotras mismas. Ya, Tenemos perdona, por acá, ya se me está de apagó el regreso. teléfono. No te preocupes, estoy tratando de retomar un poco lo que tú nos has venido hablando. Sí, vimos que había ahí un problemita y pues comentaba pues en resumen lo que hemos venido conversando contigo. Y pues para cerrar, Sí, lo que tú nos decías, nos estabas hablando sobre tu método y sobre cómo pueden encontrarte, sí. sí, es verdad, sí. Sí, decíamos que el primer paso es trabajar, estar, Hay un poquito de dificultad para escucharte, Esther, no sé si tú me puedes escuchar bien, pero sí hay un poco de dificultad para verte y para escucharte. Mientras Esther vuelve, pues retomamos ese agradecimiento para quienes nos escuchan, para quienes nos escucharon en vivo, para quienes puedan escuchar este mensaje más adelante también y puedan llevarlo a otras madres. Donde sí, Esther, sí se puede lograr ese estado de tranquilidad, sí se puede gestionar las emociones, sí se puede resolver estos comportamientos infantiles, cualquiera que sea el que te preocupa como mamá, pero para poder resolverlo, lo primero es resolver tus propias emociones, poder encontrar tus propios recursos. Vamos a ver si Esther logra ingresar al menos para despedirse. Las redes sociales de Esther van a encontrarse en la descripción de este video para que puedan encontrarla, para que puedan buscarla, hacer alguna consulta, si algo quedó pendiente. Este, esta entrevista para esta mamá millennial estaba pues ya por finalizar. Ella nos estaba hablando sobre la forma en la que la pueden contactar, cuál es el método de trabajo que ella busca o que ella utiliza cuando las madres buscan su ayuda. Nos comentaba que parte son sesiones grupales, pero que también hay sesiones individuales. Y pues la pueden encontrar en Instagram como Esther-mamá-coach. Igual yo voy a dejar la descripción por acá. Les ha acompañado Katia Cifontes de Guerra desde El Salvador. Esther Esteves nos acompañó desde España. Ella es coach de maternidad. Pueden eh, pueden buscarla en sus redes sociales. Vamos a ver, hacer un último intento para ver si ella puede despedirse.
de ustedes, brindarnos unas últimas palabras, porque ha tenido algunos problemas con la conexión, pero nos ha dejado un mensaje muy valioso, nos ha dejado un gran aporte a todas las madres y nos ha dicho si se pueden resolver estos comportamientos, si se puede sanar esa niña interior y hasta que sanemos esa niña interior vamos a poder sanar también la relación con nuestros hijos, con nuestra familia y todos esos asuntos que tengamos pendientes. He enviado la invitación a Esther, pero aparentemente no ha podido conectarse. Vamos a cerrar ya este capítulo. Me despido en nombre de ella. Sé que ha sido por problemas técnicos, pero el mensaje nos ha dejado pues, ha sido un gran aporte de valor para que todas como madres, si nos hemos sentido en algún momento desbordadas, si nos hemos sentido desesperadas, si ya no sabemos qué más hacer, podamos ir por ese camino de la búsqueda del crecimiento personal, de la búsqueda de la tranquilidad, de la paz interior, pero sobre todo reconocer que muchas veces solamente por medio del acompañamiento va a ser un camino más llevadero. Así que muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana para quienes estamos de este lado del charco y buenas tardes, buenas noches para quienes nos acompañaron pues desde otras partes del mundo, como es en el caso de Esther y pues la comunidad de Esther que también estuvo muy activa en esta jornada. Muchísimas bendiciones y feliz día.